Afternoon, everybody. Welcome to this panel of the Judicial Independence in the World Congress of the World Jurist Association 2021. En esta oportunidad, el panel que encabezo, soy, por si acaso, la doctora Marisol Peña Torres, de la Academia de Ciencias Políticas, Sociales y Morales, del Instituto de Chile, expresidenta y exministra del Tribunal Constitucional de Chile. Tendré el honor de moderar este panel donde me acompañan 7 brillantes especialistas, quienes se han congregado aquí en Barranquilla, Colombia, participando en este Congreso Mundial para reflexionar en torno al tema genérico del mismo, que es el Estado de Derecho, pero particularmente respecto del tópico sobre el Estado de Derecho en nuestra América Latina. Este panel representa el esfuerzo conjunto de las academias de Derecho y Jurisprudencia de Iberoamérica, estas academias han venido desarrollando un trabajo consistente desde hace alrededor 8 meses atrás, desarrollando 3 opening sessions que tienen que ver con el tema del Estado de Derecho. La primera en Caracas, la segunda en La Paz y la última de ellas en la ciudad de Córdoba, Argentina. Quiero darles a ustedes una cordial bienvenida a este panel y ciertamente a quienes me acompañan en este momento en La Testera, aquí en este centro de convenciones en Barranquilla. Unas breves ideas respecto de lo que las academias de Iberoamérica hemos reflexionado hasta la fecha sobre la independencia judicial. No sería raro sostener que la independencia judicial debemos verla efectivamente como un baluarte del Estado de Derecho. En verdad, muchos comentaristas, muchos estudiosos han dicho que el Poder Judicial es el poder con más poderes. Si atendemos al hecho que dependiendo del respectivo sistema imperante en nuestros países, los poderes judiciales de nuestros estados de América Latina pueden controlar, por un lado, el Poder Ejecutivo, fundamentalmente a través de la jurisdicción contencioso-administrativa, pero también pueden controlar la obra del legislador, particularmente cuando nuestras Cortes Supremas, como un todo o salas especializadas de las mismas, han sido erigidas como tribunales constitucionales. Ahora bien, la independencia judicial es un baluarte del Estado de Derecho porque, por un lado, representa la independencia judicial un aspecto subjetivo muy importante que está relacionado con el derecho que tiene toda persona a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Pero no es menos cierto que la independencia judicial tiene también una cara objetiva, y esa cara objetiva tiene que ver precisamente con la labor que le corresponde a los jueces en la mantención de la institucionalidad democrática y por ende del Estado de Derecho. De allí que desde el punto de vista objetivo, la independencia judicial se presente como un valor especialmente destacable y necesario de respetar respecto de eventuales injerencias de los poderes ejecutivos y también de los poderes legislativos de nuestros países. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva de los jueces mismos, podemos decir que la independencia judicial efectivamente constituye el marco necesario para el imperio de la supremacía constitucional, como también del principio de juridicidad en general. Pero por sobre todo, como lo ha dicho la Comisión de Venecia, asesora del Consejo de Europa, la independencia judicial hoy día es un requisito sine qua non
para la defensa de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas. He aquí, en este último punto, la esencia verdaderamente del valor de la independencia judicial. Ahora bien, si uno tuviera que sintetizar en una frase, como intentaba hacerlo Aarón Barak, el expresidente de la Corte Suprema de Israel, el valor de la independencia judicial, perfectamente podríamos decir que se trata de que los jueces solo estén sometidos al imperio del derecho. Y hemos reflexionado desde las academias de Iberoamérica que los principales factores que están incidiendo en coartar la independencia del ejercicio de la judicatura en nuestros distintos países tienen que ver en primer lugar con la falta de autonomía económica y presupuestaria de los poderes judiciales que quedan en la mayoría de los casos supeditados al Poder Ejecutivo. Citamos aquí como un caso de excepción la situación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, que sí tiene un rol muy privilegiado dentro de los poderes judiciales de América Latina. El segundo factor que complica, que debilita la independencia judicial, a no dudarlo, es la injerencia política en el sistema de nombramiento de los magistrados, fundamentalmente de aquellos que integran los altos tribunales de justicia. Y cómo no decirlo también en el caso dramático de algunos de nuestros países como Venezuela, la falta de garantías para que los jueces puedan permanecer en sus cargos, pese a que sus fallos puedan no ser o no estar en la línea del gobierno de turno, con lo cual el principio de la inamovilidad de la función judicial se transforma también en algo retórico. Y agregamos un último factor que complica la independencia, no menos importante, que la falta de preparación de muchos jueces en América Latina, que indudablemente los hace más susceptibles de recibir influencias foráneas. Termino esta síntesis de lo que ha sido el trabajo de las academias de Iberoamérica con especial aporte de las academias de Honduras, Bolivia, Córdoba y de la academia que yo represento de Chile, diciendo que el principio de la independencia de la judicatura no es incompatible con la responsabilidad de los jueces. Por el contrario, debemos esforzarnos por buscar en nuestros estados sistemas de responsabilidad constitucional cuando la esencia del cumplimiento de la función jurisdiccional se traduzca efectivamente en un grave daño a los derechos de las personas. Y eso sucede en los casos de prevaricación o torcida administración de justicia, según sea el caso. Con esta breve introducción, que de ninguna manera pretende agotar los interesantes aportes que van a hacer nuestros panelistas en el día de hoy, quiero dar inmediatamente paso al primer académico que intervendrá, y es un gusto para mí presentarles en forma virtual al doctor Armando Andruet, presidente de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina, quien nos va a hacer una relación del libro que condensa las reflexiones de nuestras academias sobre el Estado de Derecho en América Latina, junto con agregar, algunas reflexiones sobre el imperativo ético en la actuación de los jueces. Doctor Andruet, muy buenas tardes desde Barranquilla. ¿Nos escuchas bien? Aquí está. Muy buenas tardes, doctora Marisol Peña. Primero, mi saludo a las autoridades de la Asociación Mundial de Juristas por este extraordinario congreso que estamos todos disfrutando y, por supuesto, a los colegas académicos de la mesa, virtuales y presentes allí en Barranquilla. Me corresponde a mí hacer una breve descripción, por supuesto no analítica, de ese trabajo de casi un año que las academias iberoamericanas han realizado para llegar a este momento de plenitud. Para 2 días, pero en realidad hemos aprendido mucho en este año.
El libro que se ha editado por el trabajo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y con la colaboración inestimable de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela y la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia, es el resultado de un trabajo colectivo. Pero no puedo dejar de significar el aporte del presidente Humberto Romero Musi y de Ramiro Moreno Valdivieso de la Academia de Venezuela y de la Academia de Bolivia para este resultado. En realidad, lo comentó recién la doctora Marisol Peña, durante todo el año en curso hemos cumplido con 3 actividades preparatorias para este congreso. Esas actividades preparatorias se dieron cita virtual en Caracas, en La Paz y en Córdoba, Argentina. Allí hemos conversado, discutido, escrito finalmente los temas que circundan al magno tema que es el tema verdaderamente del Estado de Derecho. Nosotros, como somos academias latinoamericanas y caribeñas, junto con las academias españolas, entendimos acotar ese tema al Estado de Derecho en América Latina y el Caribe. Hemos trabajado al amparo, naturalmente, del ámbito de la Conferencia Permanente de Academias Iberoamericanas, que a la vez nos nuclea a todas nosotros. El libro está disponible en formato PDF, gratuito y libre, y va a estar ya disponible, si no lo está ya, en todas nuestras academias para que de allí sea tomado por todos los participantes que así lo quieran aprovechar y utilizar. Señalo que el libro es el resultado de 24 intervenciones de académicos nacionales que representan a 13 academias nacionales. No es corriente encontrar 24 académicos, 13 academias discutiendo un mismo tema. Casi yo diría que esto es inusitado en la vida de las academias. Esa discusión, naturalmente, sobre un tema central ha dejado resultados muy valiosos de los que voy a hacer 2 o 3 indicaciones. Agrego, por lo pronto, que participan del libro y de las 3 Open Sessions las academias de España, Academia de Venezuela, Academia de Buenos Aires, Argentina, Academia de Nicaragua, de Bolivia, de Chile, de Perú, de Brasil, de México, Honduras, Colombia y Córdoba. Esto muestra que hemos prácticamente hecho una travesía por todo nuestro continente de América Central y América del Sur y hemos encontrado en esa travesía dificultades complicadas para navegar. El libro tiene por tema principal el Estado de Derecho, pero naturalmente que una labor de ese tipo implicaba mirar críticamente qué es el Estado de Derecho hoy en muchos de nuestros países latinoamericanos. Y por eso, la primera de las reuniones de las Open Sessions en Venezuela trabajó fundamentalmente sobre el capítulo del falseamiento institucional del Estado de Derecho. Y cuando decimos el falseamiento institucional del derecho, estamos apelando a señalar ciertos modelos contemporáneos, actuales, en que muchos estados sostienen, como quien diría, sostienen una anatomía de un estado, pero sin embargo han mutado la fisiología de ese estado.
Y por lo tanto, si la fisiología del Estado no se compatibiliza con la anatomía del Estado, estamos frente a una falsedad del Estado de Derecho. Y esa falsedad del Estado de Derecho se visualiza en grados diferentes, pero se visualiza al fin en países que lamentablemente en nuestra América Latina no gozan de un auténtico Estado de Derecho, pero sin embargo ficcionan como si fuera un Estado de Derecho. Ficcionan, falsean, tienen una anatomía de Estado de Derecho, pero tienen naturalmente una fisiología no adecuada al Estado de Derecho. Porque las elecciones conllevan fraude, porque los sistemas de poder no son periódicos, porque en realidad hay mayorías que gobiernan y minorías que son oprimidas. No hay una democracia deliberativa. Todo eso es el estado de falseamiento, el falseamiento del Estado de Derecho. Quizás sea como una modernidad que no alcanzó a reflexionar Tomasi de Saboya allí en El Gato Pardo, cuando en realidad planteaba aquello de que cambiar para que nada cambie. Aquí también estaríamos en esa nueva idea de Lampedusa a propósito de cómo se puede no cambiar el Estado de Derecho desde su punto de vista anatómico, pero sin embargo vaciarlo desde el punto de vista operativo. El segundo momento, la segunda Open Session, tuvo sede en La Paz, en Bolivia. Y allí se continuó con un segundo momento del falseamiento del Estado de Derecho, porque se abordó el problema desde el falseamiento político, económico y social del Estado de Derecho. Y allí se revitalizaron problemas que también muestran la crisis, la herida del Estado de Derecho. Esa herida en que muchos de nuestros estados latinoamericanos y el Caribe hoy señalan la disrupción con la propiedad privada, señalan la ruptura del cuidado con el medio ambiente, señalan la ruptura con la capacidad de pensar que un país es mejor cuando un país tiene menos pobres. Y sin embargo, han hecho esfuerzos considerables muchos de nuestros países para generar más pobreza y desde la pobreza poder gobernar de una manera diferente. Es decir, esto del populismo indudablemente ha logrado entrar con una gravedad en muchos de nuestros estados, con la diferencia que antes eran los golpes de Estado y hoy los golpes de Estado son golpes de implosión hacia adentro del Estado de Derecho, vaciándolo de la legalidad, vaciándolo de todo lo que hace que el Estado de Derecho es el único Estado absolutamente vivible y de bienestar para las personas, cuando es auténtico, no cuando es fin. Y luego, la tercera de las reuniones estuvo vinculada con el tema central de la independencia y la ética judicial. La independencia como el último valladar que se puede defender el Estado de Derecho. Sin embargo, lo ficcional y el falseamiento ha llevado también a que instituciones que décadas atrás fueron pensadas justamente para asegurar mayor independencia a los jueces, como los consejos de la magistratura, también en muchos de nuestros países han sido cooptados para poder, en definitiva, digitar mejor qué plazas, quiénes van, cómo van y qué es lo que se espera de aquellos jueces en determinadas plazas.
Durante todos estos meses hemos discutido estos temas y están allí reflejados en el libro. Creo yo que invitar a la lectura es en realidad invitar a pensar desde América Latina los problemas más acuciantes que en nuestros países se están brindando. Con esto he querido simplemente presentar un libro con todos los autores indicados, con todas las academias y que está disponible para todo el auditorio presente y para las academias. Es nuestra ofrenda a este importantísimo Congreso de Juristas. Muchísimas gracias, doctora Marisol Peña. Muchas gracias a usted, doctor Andruet, a la Academia ciertamente de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba por este esfuerzo adicional. Y para todos ustedes que nos están escuchando y quienes están también online, decirles que le hemos solicitado al presidente de la World Jurist Association, Javier Cremades, que pueda existir un link desde la Asociación Mundial hacia esta importante publicación sobre el Estado de Derecho en América Latina. Muchas gracias nuevamente al doctor Andruet. A continuación, tengo el agrado de ceder la palabra y también intervendrá en forma virtual, cruzando entre todos el Océano Atlántico para trasladarnos a esta España, desde donde el doctor Domingo Bello Janeiro, que es presidente de la Comisión Asesora para Asuntos Españoles de la Conferencia Permanente de las Academias Jurídicas de Iberoamérica, nos va a entregar su propia visión respecto de la independencia judicial en España desde la perspectiva europea. Muy bienvenido, doctor Bello Janeiro, desde España, y tiene la palabra también para su exposición. Un segundo, que vamos a ver que hay un problema técnico con la voz. No estamos escuchando, Domingo. Si tienes conectado el micrófono. ¿Ahora me escucháis? Muy bien, ahora te escuchamos muy bien, pese a que estás al otro lado del continente en que nos encontramos. Bienvenido. Muchas gracias, con todo cariño. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a mi querida Colombia. Buenas noches desde el noroeste de España, con vistas aquí a la dársena de La Coruña, de donde partió en 1803 la corbeta María Pita, con la expedición del doctor Balmis para llevar la vacuna de la viruela a Iberoamérica. Si me lo permites, quiero que estas palabras también, en este contexto, sirvan de reconocimiento a todo el personal sanitario que está trabajando denodadamente contra este maldito virus que nos asola, a todos los investigadores que han descubierto la vacuna, a todas las personas afectadas por el COVID-19, que desde luego supone, creo que estaréis todos de acuerdo, un importante desafío también para el derecho. Agradezco esta amable presentación e invitación para compartir con todos ustedes este momento en Barranquilla. Agradezco a Colombia, a la Asociación Mundial de Juristas que nos ha convocado, y felicito por este congreso para hablar en este periodo de tiempo breve, y lo tengo por escrito muy documentado, sobre la independencia judicial desde esta perspectiva española y europea. Como muy bien dijisteis, quienes me precedieron en el uso de la palabra, los doctores Andruet y Peña, la independencia judicial es una nota distintiva como función estatal autónoma de la jurisdicción, supone la plena soberanía de jueces y magistrados al ejercer su función de tutela y realización del derecho objetivo, sin subordinación, sin sumisión más que a la ley y al derecho. Es uno de los principios rectores, la independencia de la actuación de los jueces y magistrados. Cada juez, cada magistrado, cada sala, al decidir sobre un asunto, no puede estar sometido a instrucciones de terceros, sino al ordenamiento jurídico. En puridad, la función de la ley como límite de la labor del juez es inmanente al Estado del Derecho.
es una de las notas características distintivas más singulares de la jurisdicción, la independencia judicial, con respecto a las demás funciones jurídicas del Estado. No es la única, porque junto con la independencia, los otros dos elementos que distinguen a la jurisdicción son, como muy bien se ha dicho, la ajenidad, la ausencia de interés por parte del juzgador en la cuestión, y la imparcialidad, la inexistencia de vínculo o de subordinación entre el juez y las partes. Estas tres notas, ajenidad, imparcialidad e independencia, distinguen a la jurisdicción de la legislación y de la administración. Y de los tres, es la independencia, que nos ha convocado en esta mesa, el elemento que con mayor claridad distingue la jurisdicción de la administración. Mientras que ésta se caracteriza por la dependencia jerárquica, la jurisdicción es esencialmente independiente cuando juzga y hace ejecutar lo juzgado. Por lo demás, la ley ante el juez opera no solo como garantía frente a las intromisiones de terceros, sino también como límite frente a sus propios excesos, y sus decisiones deben de ser respetadas y solo pueden ser modificadas o bien por el propio juez o bien por otros órganos jurisdiccionales a través de los recursos legalmente establecidos. Y a este respecto, en España y en todos los demás países a los que habéis hecho mención, hay en teoría un sistema de garantías dirigido a asegurar la independencia judicial. Garantías formales. Las has enumerado muy brillantemente, Marisol: la independencia económica, la inmunidad judicial, la inamovilidad de los jueces magistrados y su formación. La independencia económica es el derecho a recibir una retribución adecuada a la dignidad de la función jurisdiccional. Se pretende que el juez adecuadamente retribuido es menos sensible a recibir presiones externas que el que no lo está, aparte de las referencias que has hecho antes también a las cuestiones presupuestarias en el entorno global de la actividad judicial. La inmunidad judicial: es esencial evitar que el juez se vea perturbado en su independencia ante la eventual amenaza de una actuación policial y jurisdiccional en su contra que afecta a las libertades. Y por supuesto, también la doctora Peña brillantemente lo mencionó, la formación adecuada del juez como mejor manera de garantizar la sumisión a la ley y al derecho desde el conocimiento. Y en nuestro ordenamiento jurídico español no existen mecanismos de tutela interprocesal, más allá de la posibilidad de plantear un incidente de nulidad de actuaciones por una perturbación de la independencia grave o a través del recurso de revisión de una resolución judicial, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que la misma ha sido dictada en violación de algún derecho fundamental reconocido en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus protocolos, siempre que esta violación, por su naturaleza y por su gravedad, entrañe efectos que persistan, que no puedan de ningún otro modo ser modificados, no puedan ser cesados, si no es mediante esta revisión. En todo caso, también como peculiaridad, y este es un detalle nuevo que hasta ahora no ha sido puesto de manifiesto, en España los jueces y magistrados, mientras se hallen en activo, no pueden pertenecer a partidos políticos ni a sindicatos, por el deseo de preservar la independencia de quienes integran el Poder Judicial, a los que se confiere, en cambio, no de pertenecer a partidos, pero sí de asociarse, de pertenecer a asociaciones judiciales, cuya función es la de coadyuvar al mantenimiento de la independencia judicial frente a cualquier injerencia externa que debilite o que ponga en peligro dicha independencia. En resumen, la independencia judicial, desde esta visión española y europea, supone un principio rector de la actividad judicial. Se garantiza mediante la independencia económica, la inmunidad judicial, la inamovilidad y la formación. Y las asociaciones judiciales constituyen un mecanismo de apoyo a dicha independencia y tienen una enorme relevancia en el órgano de gobierno de los jueces, al que compete la defensa de la independencia judicial y que en España se denomina Consejo General del Poder Judicial. En la Unión Europea, de este tipo de órgano de gobierno del Consejo Judicial, existen dos modelos. Uno, el que representa una autoridad
independiente del Poder Ejecutivo, encargada de gobernar a los jueces y de nombrarlos, como ocurre en Francia, en Portugal o en España. Y otro modelo, el del servicio de tribunales, en que los poderes del Consejo Judicial están más limitados, no incluyen los nombramientos. Por ejemplo, en Dinamarca, los jueces son nombrados por la reina, a propuesta del ministro de Justicia. En Irlanda, los nombra el presidente, a propuesta del gobierno. Y en Bélgica, el Consejo Judicial representa a los magistrados nombrados por el ministro de Justicia. En todo caso, el Consejo de Europa lo que recomienda es que al menos la mitad de los miembros de los consejos judiciales sean jueces, elegidos por los propios jueces, y que el resto de miembros, no jueces, deberían de ser elegidos por el Parlamento por una mayoría cualificada de al menos 2/3, a fin de dotar al Consejo Judicial de legitimidad democrática y de mejorar la rendición de cuentas. En concreto, solo Bélgica, Bulgaria, Croacia, Francia, Eslovaquia, Eslovenia, Italia, Letonia y Portugal cumplen con ambos requisitos. En España, este modelo fue el seguido en 1980 por la Ley Orgánica que establecía que los 12 vocales de procedencia judicial serían elegidos entre jueces y magistrados, y los 8 vocales juristas de reconocida competencia y capacidad serán elegidos por el Parlamento. Sin embargo, en 1965 se cambia este sistema de nombramiento y los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, son elegidos por el Parlamento, a partes iguales, entre el Congreso y el Senado, por la mayoría cualificada de 3/5 partes. En el 2001 se hace otra nueva modificación y se establece que los 12 miembros que corresponden a jueces y magistrados deben de ser seleccionados entre una lista de un máximo de 36 candidatos propuestos, o bien por las asociaciones judiciales, o bien con el aval al menos del 2% de jueces y magistrados del total en activo. Y desde el 2013, en la última reforma, para ser candidatos, los jueces y magistrados deben de aportar el aval de una asociación, de ahí el gran peso que tienen las asociaciones judiciales, o de 25 miembros de la carrera judicial, estando pendiente desde hace tiempo, precisamente por falta de acuerdo de los principales partidos políticos, la renovación de este órgano de gobierno de los jueces, del Consejo General del Poder Judicial, a quien compete precisamente la defensa de la necesaria independencia judicial, por la que, querida Marisol y Armando, termino ahora, abogando justamente en esta intervención por esa independencia judicial. Os agradezco especialmente esta invitación y termino quedando, por supuesto, a su entera disposición y sometido, desde luego, a cualquier dictamen mejor fundado. Muchas gracias, un abrazo virtual que esperemos que pronto lo podamos dar en persona. Muchas gracias desde Barranquilla hacia España al doctor Domingo Bello Janeiro. Y qué duda cabe, ¿verdad? Nuestros países de América Latina han sufrido atentados que son verdaderamente dramáticos a la independencia judicial. Entre ellos podemos citar casos en El Salvador, en Ecuador y ciertamente aquí, vecino a Colombia, Venezuela. Por eso tengo el agrado a continuación de dejarlos con una profesional, con una doctora en Derecho, quien nos va a ilustrar precisamente el drama que ha significado la independencia judicial en Venezuela. Me refiero a la doctora Cecilia Sosa, que es secretaria general de la Academia Venezolana de Jurisprudencia, a quien le agradecemos también que se encuentre hoy día en Barranquilla. Y la doctora Sosa se va a referir concretamente a la falta de independencia del Poder Judicial venezolano vista por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Cecilia, bienvenida. ¿Aló? ¿Bien? En primer lugar, bueno, saludarlos, particularmente a nuestra moderadora, la jurista y académica Marisol Peña Torres,
a los compañeros ponentes, a todos ustedes que están aquí y a los que nos siguen a través de los medios telemáticos. Efectivamente, los países de América Latina y en general todo país democrático siempre pretende que su poder judicial sea cada vez más independiente. Si pasamos revista a las intervenciones de esta mañana, uno sentía que había quejas en cuanto a no haber logrado una total independencia. Yo quisiera más bien esta tarde explicarles cómo se pierde la independencia del Poder Judicial y cuál es la estrategia que en América Latina los jueces deben estar alertos, magistrados, defensores, fiscales, en observar el desarrollo político de un gobierno que no tiene fecha de terminación, es decir, sus acciones no están medidas por el tiempo que tome el control de todos los poderes. Venezuela es un ejemplo, son 22 años, y en consecuencia ese trabajo de zapa, ese trabajo lento de ir logrando primero el control del poder legislativo para después empezar a penetrar la instancia judicial, es algo que está ocurriendo, sigue ocurriendo en Venezuela y debe ser una alerta para nuestros países esa situación. Todos sabemos que la institucionalidad y la legitimidad de un poder judicial depende del origen lícito de la designación de magistrados, jueces, fiscales y defensores y del ejercicio de esa función jurisdiccional con independencia e imparcialidad y las garantías del debido proceso. Esa situación realmente en el caso venezolano es muy particular, porque si bien la aprobación de la Constitución de 1999 es una Constitución garantista de los derechos humanos, es una Constitución que garantiza la independencia del sistema de justicia, dentro de los cuales, por supuesto, forma parte el Poder Judicial. Es una Constitución que casi podríamos llamar es una Constitución código, porque a cada derecho que reconoce o garantiza, le atribuye al Estado la obligación de lo que tiene que garantizar en función de ese derecho. Y en consecuencia, las leyes que se produzcan ya están semi-reguladas y limitando el ejercicio abusivo también de la ley. El otro punto que me parece muy importante son las acciones destructivas de la democracia sin percibirlo, es decir, conquistando la apariencia de una democracia social masiva, que en realidad, digamos, captura desde un punto de vista ideológico una masa social muy importante, precisamente porque la justicia en nuestros países no necesariamente, no lo digo en todos, pero no necesariamente está dirigida al ciudadano. O sea, tenemos una justicia que se queda en la instancia suprainstitucional, que lo maneja profesionalmente, pero el ciudadano no forma parte del objetivo de la justicia. En el caso, reitero, de la Constitución venezolana, cada derecho tiene sus garantías específicas, garantías que deben ser otorgadas por cualquiera de los poderes públicos, sean horizontales o verticales, todos los poderes nacionales. ¿Para qué existe un poder legislativo si no es que su elaboración de las leyes está en función de la garantía de sus derechos? ¿Para qué existe un poder judicial si su función no es la garantía de satisfacer los derechos establecidos y consagrados?
Voy a traer una frase de Andrés Bello que me parece impresionante por el tiempo que ella tiene, que este jurista, vamos a llamarlo chileno-venezolano, instó a que los juicios fueran públicos. Su argumento se fundaba en la representatividad del gobierno y de la justicia, la que administrada en nombre del pueblo. Entonces, ¿cómo era que se aceptara la falta de publicidad de los juicios? Por eso, a su criterio, la publicidad era el único mecanismo que preserva de manera segura la arbitrariedad y las prevaricaciones. Por eso, una judicatura suprema que lo ve todo, que escudriña la conciencia misma de los jueces y a cuyos fallos no puede sustraerse autoridad alguna, requiere de publicidad, no solo en publicación, sino también en sus decisiones. El desafío entonces pareciera estar en un modelo de justicia que luche por restablecer, por hacer renacer la independencia del Poder Judicial, al menos en el caso venezolano. Algunas palabras sobre cómo se sentiría cualquier país de América Latina que las Naciones Unidas, a través de la Comisión de Derechos Humanos, en las palabras de Michelle Bachelet, le dijera a cualquier país latinoamericano que verdaderamente no tiene independencia judicial, que sus jueces y fiscales son verdaderamente una situación inaceptable en el desempeño de sus funciones, que uno de los elementos que contribuyen a las violaciones y delitos determinados por esa misión era precisamente la misión de observar que el Tribunal Supremo de Justicia contradice las obligaciones internacionales de Venezuela sobre el derecho de reunión, de acceso a la justicia, de todos los derechos que tienen que ver con el ciudadano. De manera que el Poder Judicial no ha actuado, dice la comisionada, como un control de los demás agentes del Estado, perpetuando la impunidad por los crímenes cometidos. Y todavía ese Estado no tiene una reacción a esta, observación, sugerencia, análisis y en última instancia una especie de ventana al resto de América Latina para que sepa qué tipo de poder judicial corrompido también e injusto tiene Venezuela. Entonces, creo que cuando un poder judicial no tiene la capacidad de controlar el ejercicio del poder, no tiene independencia. Y creo que lo más importante de llevarnos de la experiencia venezolana es que yo creo que el mismo Poder Judicial no se dio cuenta del trabajo subterráneo que se hizo para tener una constitución que aparentara una democracia, que fuera ejemplo para el mundo por ser garantista, pero con una acción política subterránea que la fue desarrollando para destruirla y estar en la situación que estamos en este momento. Termino diciendo algo que tiene que ver con cómo recuperarnos de la situación. Yo creo sinceramente que en este momento en Venezuela nos dividimos en dos tipos de ciudadanos. Los ciudadanos que dirigen algunos políticos en los cuales la Constitución está vigente y su comportamiento se rige en principio por esa Constitución frente a un tirano. Y está el otro grupo de venezolanos que dice no, aquí yo necesito restablecer la vigencia de la Constitución, por tanto no puedo estar en las dos partes al mismo tiempo. Si estoy luchando por el restablecimiento de la Constitución,
Yo no puedo colocarme al lado de un usurpador que realmente hace lo que dice la Constitución, pero unos términos que pareciera que es totalmente contrario, satisfecho, después legalizado, constitucionalizado por toda la instancia judicial. En otras palabras, el Poder Judicial en Venezuela, entre comillas, es una herramienta del poder político. Y eso en una etapa muy lenta, pero muy destructiva, de los cuales hoy tenemos el país que tenemos y las dificultades para restablecer la democracia. Muchas gracias. Gracias, doctora Sosa. Quiero aprovechar de agradecer en este momento el esfuerzo de los panelistas por ajustarse al tiempo breve que todos tenemos para alcanzar a escuchar estos distintos puntos de vista que van enriqueciendo la mirada sobre la importancia del valor de la independencia judicial para el Estado de Derecho. Pero vamos a casa, dirían ustedes, vamos a Colombia ahora, al país que nos ha recibido con afecto, con los brazos abiertos desde que pisamos esta hermosa tierra. Y por eso, para seguir reflexionando sobre el tema que hoy día nos convoca, quiero dejar con ustedes a continuación a la doctora Claudia Dagmón, de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, que además integra la firma Duarte y García Abogados, y que es directora de posgrado de la Universidad Javeriana en Bogotá. Doctora Claudia, le pedimos que nos... Es que cada uno de ellos realmente sea peso y contrapeso del otro, que se respeten las competencias entre uno y otro poder y, por supuesto, en ese sentido, que la rama judicial del poder público pueda ejercer sus funciones y sus competencias con independencia de los otros dos poderes dentro del Estado de Derecho. Eso significa, o uno podría analizar esa independencia desde 3 puntos de vista por lo menos. El primero de ellos, y ya lo mencionaban en alguna de las intervenciones pasadas, implica que a la rama judicial se le garanticen las condiciones materiales para el ejercicio de su función, para que pueda impartir justicia de manera adecuada, contando con los recursos y el manejo de esos recursos con independencia, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, en donde decía la doctora Marisol, hay algunos países en donde todavía se depende de las decisiones del Poder Ejecutivo para que la rama judicial o los órganos de la rama judicial puedan operar adecuadamente. Resulta que eso es limitar la independencia del Poder Judicial. En Colombia, por la aprobación de la Constitución de 1991, afortunadamente pudimos ganar esa independencia y hoy es la rama la que administra sus propios recursos. Eso fue un avance muy importante y entonces en ese momento pudimos decir que la justicia dejó de ser la cenicienta de los poderes públicos. En segundo lugar, también está otra perspectiva con la que analizar si hay más o menos independencia de la rama judicial, y es la manera, cuando se revisa la manera en que los jueces y los magistrados son elegidos, cómo llegan a ocupar su cargo y cómo mantienen su cargo como jueces y como magistrados. Y en este aspecto yo considero que resulta fundamental impedir que la política con P mayúsculas, con P minúscula, perdón, entendida como los juegos de intereses electoreros o ideológicos, por ejemplo, o de otra naturaleza, intervengan en la administración de justicia. No es fácil, a pesar de que, como veíamos hace un momento, someter la elección, por ejemplo, de magistrados o de funcionarios de la rama judicial a los congresos o a los parlamentos, tiene una justificación desde el punto de vista de la legitimidad democrática. No es fácil que en medio de esa excusa de la legitimidad democrática, los jueces, los magistrados o los funcionarios de la rama judicial que sean sometidos a la elección por parte de los parlamentos, de alguna manera no comprometan, no queden agradecidos, no
reciban el voto por pensar de una u otra manera desde el punto de vista de la ideología política. Lograr ese equilibrio es muy difícil. Entonces hay que buscar la manera, creo yo, de encontrar maneras menos arriesgadas o que den más seguridad respecto de las funciones que va a cumplir el magistrado, el juez, el funcionario en general, de tal manera que la confianza que tiene el ciudadano, que es un elemento fundamental también cuando uno habla de la prestación del servicio de justicia, de la impartición de justicia, que el ciudadano tenga confianza en que quien va a tomar una decisión para dirimir un conflicto de cualquier naturaleza, en cualquier jurisdicción de la que estemos hablando, realmente sienta que está recibiendo justicia y que no está siendo ajusticiado por pensar de una u otra manera, por tener uno u otro credo, etc. Y eso se logra, creo yo, buscando la manera de cortar lazos entre esos aspectos políticos con P minúscula, vuelvo a repetir, y la decisión y la elección y el mantenimiento de los jueces y magistrados en su posición. Eso además permite generar esa confianza de imparcialidad, y la imparcialidad, sabemos, pues, es otro de los elementos sustanciales cuando hablamos de administrar justicia y de impartir justicia. Finalmente, otro elemento bajo el cual uno puede analizar la independencia, más o menos independencia del Poder Judicial, de la rama judicial, es a través de debate. Hay un debate en torno a el tipo y el alcance de las decisiones que surgen del Poder Judicial. Es un debate sumamente interesante y también sumamente difícil, y tiene que ver además con un elemento que yo considero esencial. Las decisiones judiciales tienen que estar ajustadas a la Constitución y a la ley. Y en ese sentido, los órganos que integran el Poder Judicial, la rama judicial, están sometidos al imperio de la ley. Al imperio de la ley y de la Constitución, y no sometidos a otras ramas del poder público, como decíamos hace un minuto. Esa independencia y el estar sometidos al imperio de la ley y de la Constitución genera unas responsabilidades, por supuesto, de los jueces y magistrados al tomar sus decisiones. Y la responsabilidad primaria, elemental, es ajustarse a eso, no exceder sus competencias, no pretender que el impartir justicia y que el ser independiente en esa tarea les permite formular una política pública o legislar. Porque entonces ahí caemos en un riesgo enorme para el Estado de Derecho, que sobre pretexto de una independencia, lo que estamos haciendo es invadir otras competencias, estamos deslegitimando el Estado de Derecho. Estamos deslegitimando la función del juez, que es impartir justicia, no es legislar y no es hacer política pública, porque para eso están las otras ramas del derecho. Otro elemento que me parece fundamental cuando uno habla de independencia de la rama judicial es mirar no hacia afuera necesariamente, sino mirar hacia adentro de la rama. La rama judicial está integrada por distintos órganos. En Colombia tenemos unas jurisdicciones, la jurisdicción ordinaria, la contenciosa administrativa, la constitucional, tenemos unas jurisdicciones especiales, etc. Cada una con una especialidad, dijéramos, para fallar, para tomar decisiones, para impartir justicia. Y yo creo que la independencia de esa rama, la independencia de esos cuerpos que integran la rama judicial, también se garantiza y se fortalece si entre ellos, si entre los órganos que integran la rama judicial hay diálogo, hay maneras y formas de evitar conflictos, maneras y formas de evitar lo que aquí en Colombia llamamos choques de trenes, que se da también cuando entre los mismos órganos de la rama judicial eventualmente se invaden las competencias del otro, cuando no se respeta la especialidad de un órgano de una determinada jurisdicción e invade
la competencia que tiene otro órgano sin tener en cuenta esa especialidad. Y es un tema supremamente difícil. Seguramente en nuestros países latinoamericanos, del Caribe, iberoamericanos, puede darse también ese debate que surge, por ejemplo, a propósito, en nuestro caso, de la acción de tutela contra sentencias de los altos tribunales, que llegan al órgano máximo de la jurisdicción constitucional, muchas veces decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo de Estado, y tiene que entrar a decidir sobre la decisión tomada por un alto tribunal del mismo rango, pero de otra jurisdicción. Es fundamental preservar entonces que la independencia implique un diálogo entre los órganos de la rama judicial para poder mostrarse sólida, para no mostrarse vulnerable y permeable a los intereses entonces de otros poderes legítimos o incluso poderes ilegítimos. Yo voy a dejar aquí, Marisol, porque sé que se nos ha acabado el tiempo, somos respetuosas, y de pronto hay tiempo para una pregunta que hagas tú o algún comentario y uno pueda volver sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia Danmón, en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Y ahora vamos a volar nuevamente al extremo sur de América. Está conectado virtualmente hoy día con Barranquilla el doctor Martín Rizo Ferrán, que es uruguayo. Él es el presidente de la Academia de Jurisprudencia del Uruguay, distinguido catedrático de la Universidad Católica del Uruguay. Doctor Rizo, ¿está escuchándonos bien? Sí, perfecto. Perfecto, entonces le doy la palabra para que usted pueda explicitar desde su punto de vista algunos problemas prácticos que experimenta la independencia del Poder Judicial. Sí, muchas gracias. En primer lugar, una aclaración: no soy el presidente de la Academia, soy miembro de la Academia, pero no presidente. En segundo lugar, quiero agradecer especialmente la invitación a participar en este congreso, que me permite virtualmente encontrarme con los amigos a que hacía tiempo que no veía, y fundamentalmente estar acompañando e integrando un congreso muy prestigioso y especialmente este año. En el caso de Uruguay tenemos una realidad que nos dice que el Estado democrático, el Estado de Derecho, están razonablemente consolidados. Tenemos problemas, por supuesto, como en todos lados, que se van manejando y, en fin, los vamos enfrentando cuando aparecen. En lo que respecta a la independencia del Poder Judicial y de los jueces, bueno, históricamente esto ha sido un orgullo para los uruguayos y ha sido objeto de reconocimientos internacionales. Pero de todas formas, en los últimos 15 años, 20 años, estamos empezando a tener problemas. Y bueno, por supuesto que estamos tratando de irlos individualizando y enfrentándolos lo más rápidamente que sea posible. Yo voy a referir a 3 problemas que en cierta forma coinciden con algunas de las cosas que se hacen aquí. El primero son problemas presupuestarios, un problema grave para el Uruguay. En segundo lugar, tenemos algunas dificultades en la designación de los magistrados, promociones y traslados, que está sellando fuertemente al Poder Judicial. Este no es un problema nuevo, es un problema que sí se ha agudizado mucho en los últimos años. Y por último, voy a referir a algo que en general no era muy importante en Uruguay, pero ahora está empezando a mostrar una gran presencia, que es las presiones sobre los jueces, no sobre el Poder Judicial, pero sí sobre los jueces, y algunos síntomas de que, bueno, en algunos casos estas presiones están surgiendo. Empezando por el tema presupuestario, Uruguay tiene un sistema por el cual la Suprema Corte de Justicia elabora el presupuesto del Poder Judicial y luego lo envía al Poder Ejecutivo, que lo incluye dentro del presupuesto nacional, y luego lo envía al Poder Legislativo. Esto hace que la decisión final sobre el presupuesto del Poder Judicial sea una decisión política. El Ejecutivo puede establecer, puede proponer modificaciones, y la decisión final corresponde al Poder Legislativo. Esto es bastante complejo, en especial en estos momentos de crisis, de recortes y demás,
porque hay una clara tendencia a la hora de recortar recursos y espaciarlos a pegarle fuerte al Poder Judicial. Si bien el Poder Judicial uruguayo nunca fue un Poder Judicial rico, en los últimos 15 años el presupuesto del Poder Judicial no se ha incrementado, salvo ajuste por inflación y por índice medio de salario, respecto de poder dar los aumentos salariales a los funcionarios, lo cual es algo realmente inaceptable. No se puede hacer, no se puede iniciar ningún tipo de obra o de inversión más de 15 años. También tenemos algunas situaciones un poco curiosas. Con mucha discusión política, con mucho trabajo, se aprobó un nuevo sistema jurisdiccional de protección para los casos de violencia doméstica en caso de género. Este sistema jurisdiccional fue aprobado hace alrededor de 5 años, pero no se le dieron recursos al Poder Judicial, ya que tenemos un sistema, una cantidad de previsiones constitucionales establecidos para un tema extraordinariamente sensible para la población uruguaya y no se ha podido poner todavía en funcionamiento. Y también tenemos el problema de que esto obliga, este sistema y esta realidad obliga a que el Poder Judicial tenga que ir a negociar mejoras presupuestales con el Poder Político, lo cual indudablemente es muy malo, afecta la dignidad del propio Poder Judicial e implica una negociación que puede empezar a cambiar el rol independiente que tiene, que ha tenido. El problema presupuestal siempre lo tuvimos, pero claramente se ha aumentado. Y es complicado. En Uruguay ahora estamos en un momento de crisis con la pandemia, pero en los años anteriores pasamos un de bonanza económica verdaderamente. Pero esa bonanza nunca llegó al Poder Judicial. El segundo gran problema que quería mencionar son problemas que refieren a la designación, promoción y traslado de los magistrados. Nuevamente estamos hablando de algo que no es nuevo, décadas, está teniendo problemas muy pero muy serios. Por ejemplo, los miembros de la Suprema Corte de Justicia son electos por 2/3 de la Asamblea General, o sea, la reunión de ambas cámaras legislativas, lo cual hace necesario acuerdos políticos importantes. Esto permite apuntar a que las designaciones no sean por motivaciones. Pero ese procedimiento se mueve en la más absoluta oscuridad. No hay forma de que los ciudadanos nos enteremos de qué nombres se están manejando, cuál es la discusión que se está haciendo. E incluso luego que nos enteramos de golpe quiénes son los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia, es dificultoso obtener información sobre las leyes, esto fue siempre así, me dicen algunos, pero en estos momentos, en el siglo XXI, las exigencias del Estado de Derecho hacen que tengamos un sistema que es absolutamente incompatible con el Estado. Y el otro problema no menos grave es que la Corte es la que tiene el grueso de las competencias para la designación de los restantes miembros, para sus traslados, promociones, etc., con la única excepción de los miembros de los tribunales de apelaciones, que los designa la Corte, pero requiere venia del Senado. Lógicamente en el Uruguay la venia del Senado se da siempre, salvo un par de casos históricos, ya que el dueño de esta medida es siempre la Suprema Corte de Justicia. Bueno, históricamente en Uruguay esto también ha sido procedimientos bastante oscuros. Incluso son constantes las denuncias de que bajo una promoción, bajo un traslado de un juez, se está escondiendo el ejercicio de un poder disciplinario. O sea, estaría sancionando a algunos magistrados y todo esto sería eludiendo las garantías del debido proceso. Son casos que se discuten, son casos que se presentan con cierta frecuencia, pero bueno, es un problema que también tenemos. Este problema ha llevado a un fuerte enfrentamiento en los últimos años entre el gremio de magistrados judiciales y la Suprema Corte de Justicia. Y uno de los momentos más complejos fue en el año 2019, cuando por ley 19.230, por legislativo, legisló cuestiones internas del Poder Judicial. Estableció criterios, procedimientos de designación, una cantidad de disposiciones, todas ellas inconstitucionales, por constituir una grosera invasión del legislador de temas internos del Poder Judicial. Lo más grave quizá de todo esto, bueno, la Corte solicitó la declaración de inconstitucionalidad, la ley que está en trámite. Ahora, quizá lo más grave de todo esto haya sido la actitud del gremio de jueces que han respaldado la ley. Les ha importado
que se esté afectando la independencia del Poder Judicial por parte del Legislativo, sino que la ha respaldado. Acá podemos tener dos explicaciones. Una sería que, bueno, que el gremio está anteponiendo intereses personales o grupales o del colectivo a otros intereses del Poder Judicial, como es nada menos que la independencia frente al Poder Político. Y también, y quizás esto sea importante, como en Uruguay no tenemos antecedentes de incidencia del Poder Político en la interna del Poder Judicial, quizás no se advierta la gravedad que tiene empezar a transitar este problema que es tan común en otros países latinoamericanos. Y el tercer problema es algo que en cierta forma es novedoso. En Uruguay, como en todos lados, las sentencias son analizadas, son objeto de críticas, y bueno, así es como funciona el sistema. En las últimas décadas hemos empezado a tener, quizás estoy exagerando, en los últimos 20 años, fundamentalmente en los últimos años, hemos empezado a encontrarnos con críticas a las sentencias o a la actuación del Poder Judicial que va más allá de expresar una desconformidad, aunque sea enérgica, con algún contenido de una sentencia, sino que directamente empiezan a aparecer ataques a la persona de los jueces, a la idoneidad, a la ética de algunos jueces. Y estos ataques, que normalmente vienen de algunos sectores políticos, minoritarios, sectores políticos, en fin, se van repitiendo en el tiempo, distintos miembros de esos sectores políticos lo van haciendo, y se empieza a mellar la confiabilidad y la credibilidad que tienen los jueces en la sociedad. Todos estos ejemplos los tenemos con críticas muy fuertes a la ética, a la solvencia de los jueces, cuando están juzgando casos de delitos de lesa humanidad. Tiene que hay actuaciones políticas, que se están dando garantías del debido proceso. Obviamente son críticas generales, nunca hay una prueba, una noticia concreta. Y bueno, se va mellando indudablemente la confianza que merecen los jueces y el Poder Judicial para la sociedad. Y un tema increíblemente que se viene dando son con los amparos. Nosotros sabemos que los amparos frente al Estado son ocasiones en que los jueces tienden a ir al límite de la relación entre lo que es la jurisdicción y la política. Y cuando nos enfrentamos a ciertos casos, nos enfrentamos, por ejemplo, a las sentencias... Perdón, Martín, ¿me escuchas? Perdón, ¿sí? ¿Puedes redondear en alrededor de unos 30 segundos? Gracias. Ya mismo. Lo que estamos teniendo es que los jueces se están retirando en materia de amparos y cada vez eluden los amparos y los están rechazando. Hay varios estudios de jurisprudencia que nos demuestra esto, y esto es gravísimo. Es un retiro del Poder Judicial en una de sus competencias más importantes, como es la protección de los derechos humanos. Muchas gracias, Marisol, y disculpas por la extendida. Muchas gracias, un aplauso también para el doctor Martín Rizo Ferrán desde Montevideo, Uruguay. Finalmente, y no por ello menos importante, en los últimos 7 minutos que nos restan, tengo el agrado de dejar con la palabra al doctor Juan Carlos Arrauz, presidente del Colegio Nacional de Abogados y también presidente del Consejo Judicial de la República de Panamá. Doctor Arrauz, ¿qué nos puede decir desde este puente entre América del Norte, América Central y América del Sur respecto de la independencia del Poder Judicial? Muchísimas gracias. Quiero reiterar el agradecimiento al comité organizador por permitirnos participar. Quiero hacer referencia al tema de la independencia judicial desde la visión de los acontecimientos panameños. Es decir, la realidad al día de hoy, creería que la principal lucha que enfrenta el Poder Judicial es contra la indiferencia del propio poder político, la indiferencia del propio órgano judicial y la indiferencia de los ciudadanos en su conjunto. Como una temática realmente relevante, quiero empezar a desglosar cada uno de los ángulos que implica esta indiferencia. El Poder Judicial, para poder operar, requiere los recursos suficientes para que sus necesidades se vean satisfechas. Hace pocos meses nos correspondió
presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra del presupuesto general del Estado en los renglones de justicia, y en donde aducimos que el Ministerio de Economía y Finanzas realiza una asignación presupuestaria, mas no toma en cuenta al órgano judicial para deliberar cuáles son sus necesidades. Ese debate se encuentra actualmente en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y aprovecho este foro sonoro y amplio para pedirle a la Corte Suprema de Justicia de Panamá reivindique su propia independencia, declarando la inconstitucionalidad en la forma en que se adjudica el presupuesto por parte del Ejecutivo. Y esto guarda relación con esa indiferencia del poder político, toda vez que la justicia no es un puente, no es una carretera, no es una obra visible al ciudadano, y el poder político siempre ha rehuido a poder concentrar recursos en donde el ciudadano no los ve o donde el poder político no los capitaliza. Esta situación ha hecho que cada gobierno a lo largo de 5 años se focalice estrictamente en lo que le corresponde en su periodo concreto, y la ausencia de una visión integral determina obviamente que la justicia vive de tumbo en tumbo en esa búsqueda de su asignación presupuestaria. El crecimiento de los tribunales, las circunscripciones, la tecnología, infraestructura, nunca ha podido ir de la mano a las exigencias reales. Eso se suma a que el órgano judicial es víctima de su propia indiferencia en torno a lo siguiente: la actualización de los marcos legislativos en distintos ángulos que fortalecen su propio funcionamiento también entraña la ausencia de políticas públicas que deben salir del propio órgano judicial como una actuación reaccionaria o de perfeccionamiento y búsqueda de ese equilibrio de los poderes. Y esto le agrego el elemento de la indiferencia ciudadana, la politización de la justicia o la mediatización de la justicia ha hecho que la ciudadanía de alguna manera califique en positivo el castigo presupuestario o las deficiencias que en un momento determinado tienen que ser subsanadas en el órgano judicial producto de las propias causas que se deciden. Y eso obviamente me hace concluir que la independencia judicial lucha contra la indiferencia. Adicionalmente, quiero plantearles lo siguiente. Dentro de nuestro país existe la problemática de la interinidad de los jueces. Todo el sistema penal acusatorio se encuentra con funcionarios interinos, que al momento de hoy pueden ser dejados sin su puesto, dependiendo de su propia designación. Y el segundo llamado que aprovecho en esta tribuna es pedir que cese la interinidad de jueces y fiscales dentro de la República de Panamá como una medida de fortalecer la independencia judicial y obviamente acompañado de la búsqueda de ese mecanismo de evaluación, el desempeño, las reglas propias del funcionamiento, quién califica al juez, quién califica al fiscal. Adicionalmente, quiero hacer referencia a que en nuestro país nosotros, como parte importante de la justicia, entraña el Ministerio Público. Ministerio Público que hoy día mantiene al Procurador General de la Nación en interinidad por largos meses. Otro de los llamados que aprovecho en esta coyuntura es para pedirle puntualmente al presidente de la República de Panamá designe en firme al Procurador General de la Nación como una búsqueda de fortalecer la independencia de los actores dentro de la justicia como parte de ese compromiso que me permite entonces moldear toda la idea de la siguiente manera. La búsqueda de estándares internacionales en materia de justicia nos hace plantear reglas convencionales. Esas reglas convencionales nos hacen entender que todo el mundo, Latinoamérica en general, tiene estándares que cumplir, es decir, ya dejó de existir justicia a la panameña, o justicia a la peruana, o justicia a la boliviana. ¿Cuáles son los estándares que toda la sociedad democrática busca para que nosotros podamos fortalecer? Y por eso
estos espacios en donde la comunidad internacional se plantea el desafío y con este telón de fondo de lo que la academia plantea como lo correcto, como el deber ser, no hay otro escenario más integrador que plantear que la propia Convención Americana de Derechos Humanos nos plantea el reto y el desafío de tener estándares regionales, y la independencia judicial debiese ser el primer estándar regional con el cual todos pudiésemos tener un diálogo homogéneo, estandarizado y sin mayor dificultad de conversarlo desde la objetividad que la academia presenta. Y en ese escenario, obviamente, el papel que nos corresponde abogados y todos los actores de la justicia es hablarlo alto y claro. ¿Qué afecta para que nuestros países cumplan los propios estándares regionales en materia de administración de justicia? Y en esa búsqueda nosotros podríamos fortalecer, obviamente, el concepto de la independencia judicial con las realidades que luchan contra el abandono y la desidia de todos los actores, incluyéndonos a los propios ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias también al doctor Juan Carlos Arrauz por su interesante intervención. Quiero concluir este panel sobre independencia judicial simplemente haciendo un llamado a cada uno de los que estamos aquí presentes, desde la academia, desde la judicatura, desde las legislaturas, desde los gobiernos locales.